Educación y Desarrollo. Mención de honor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En el día de hoy seguimos reconociendo a aquellos líderes, hombres y mujeres, que se han destacado por sus valores, por su ejemplo, por su vida, por su obra, para que la Colombia que deseamos pueda ser realmente el ejemplo de la sociedad en paz que todos nosotros hemos soñado. Nuestro invitado de hoy ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo. Es un líder que en el 2012 fue catalogado como uno de los 100 líderes de la sociedad colombiana por la revista Gerente. En 2013, la revista Forbes lo incluyó en la lista de los 30 menores de 30 años que están cambiando el mundo. En julio del mismo año, recibió el nombre del equipo Buena Nota, el MTA Millennium Award, y en 2014 la revista Semana lo catalogó como uno de los 30 menores de 30 años que cambiará a Colombia. Y televidentes, los invito a conocer el perfil de nuestro invitado. Juan David Aristizábal Ospina es un joven emprendedor social que nació en Pereira, rodeado de una familia bastante unida. Creció al lado de sus padres Luis y María y su hermana Ana María, quienes influyeron en su interés por los temas sociales. Desde su niñez, manifestó preocupación por los más necesitados y pasó a tomar acciones concretas, liderando la recolección y entrega de donaciones a indigentes de Pereira. Después de graduarse del Colegio Calasanz, estudió Administración de Empresas en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y posteriormente realizó sus estudios de maestría en Relaciones Internacionales y Periodismo en la Universidad de Columbia. Juan David ha recibido diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional gracias a sus innovadores proyectos de impacto social, entre los que se destacan Buena Nota, Ideas por un País Mejor y Todos por la Educación. Es miembro de la red de emprendedores de Ashoka Night y director de la Escuela de Liderazgo del CESA. Ha logrado incentivar e inspirar a cientos de jóvenes para que se involucren en proyectos que tienen como objetivo cambiar el mundo. Es por esto que la UNAD reconoce a Juan David Aristizábal Ospina como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto. Juan David Aristizábal, es usted hoy nuestro invitado especial. Queremos reconocer todo el trabajo y sobre todo ese liderazgo que usted ha venido desarrollando en su corta existencia y que indudablemente lo convierten en uno de los líderes para Colombia. Nació en Pereira, en el seno de una familia muy unida. Esta investigación que hemos hecho nos determina que su padre Luis Aristizábal, ingeniero de sistemas, y su madre María Ospina, artista plástica, y una persona que lo quiere mucho, su hermana Ana María, conforman ese núcleo familiar que queremos mostrarle al país muy brevemente. Cuéntenos un poco cómo fue esa primera infancia suya, cómo determinaron esos principios, esos valores de familia, la ruta que usted lleva hoy. Bueno, pues gracias por esta invitación. Yo creo que mencionaste como las 3 personas, no solamente más importantes en mi vida, sino favoritas. Son muy distintos. Mi papá es un ingeniero, viene del mundo de las matemáticas. Es una persona que le dice a uno, vamos a hacer un cuadro para tomar decisiones, tabla, beneficios, costos. Ajá. Mi mamá es una artista y yo creo que esa sensibilidad por el arte que yo tengo y que me gusta tanto, creo que viene de ella. Y Ana María, que es la mujer que yo más admiro en el mundo. Ajá. Ana María es el ejemplo de la disciplina, la perseverancia, de esas mujeres berracas como los hay en este país, un montón. Yo creo que somos un super equipo, y super equipo es porque hemos estado en las dificultades, en los momentos también alegres, con una como eje central que ha sido nuestra relación, y es ¿cuál es el propósito? Siempre preguntarnos como en la vida cuál es el propósito de lo que estamos haciendo nosotros. Antes de cualquier otra cosa es
uno para qué quiere hacer las cosas. Así es. Pues en esa primera niñez encontramos que usted también fue muy marcado por su abuelo. Usted hacía unas visitas a la finca de la familia, a la finca de su abuelo. Y allí empezó a notar ciertas condiciones que hoy desafortunadamente enmarcan el entorno social nuestro. Las diferencias sociales, la niñez abandonada, la pobreza, la miseria, la violencia. Tantos elementos que de alguna manera hacen parte de un paisaje deteriorado, de lo que debería ser una Colombia próspera, una Colombia incluyente. ¿Cómo marcaron esos primeros referentes de encontrarse con esa realidad lo que hoy ustedes? Y yo creo que lo que nosotros somos, digo, es desde mi hermana y yo. Creo que así uno lleve muchísimos años viviendo en Bogotá, pues yo soy un montañero todavía. La familia de mi papá son del Quindío y ellos están en el Quindío, pues digamos por tradición cafetera, Sí. tuvimos como la oportunidad de tener una finca cafetera y desde muy pequeño lo que hacíamos nosotros era pues compartir con los hijos de los recolectores de café, con los campesinos, y yo creo que fue muy poderoso tanto para mi hermana como para mí, era ver pues que a pesar de que compartíamos en muchas cosas los juegos que teníamos, sí, cuando fuimos creciendo las vidas se fueron volviendo muy distintas. Sí. Y se fueron volviendo muy distintas porque Ana María como yo hemos tenido acceso a una cosa que que no debería ser, pero es un privilegio, y es la educación. Hay un testimonio que nos interesó muchísimo de una gran amiga suya, ya la va a ver, Daniela Zulier, que habla de estos primeros referentes de su vida familiar y de la manera como fueron reconocidos esos aspectos particulares suyos en el liderazgo desde una amistad muy bonita que usted tiene. Veamos este testimonio, televidentes. Su faceta familiar es espectacular, es muy unido a su familia. Si bien no viven en la misma ciudad, siempre están en contacto. Sus papás son parte de lo que él es hoy en día. Le han dado todos sus valores, sus principios, su alegría también viene de sus padres. Sus padres son personas supremamente alegres, cariñosas, muy conocedoras de muchos temas. Les encanta el arte, les encanta viajar, y creo que ellos son una familia muy unida. Los dos hijos son extremadamente exitosos en lo que hacen, pero siguen siendo un núcleo muy, muy cercano, y Juan David es muy cercano a sus padres. Ellos están presentes en todo lo que él hace. Ellos son los primeros fans de su hijo. Yo creo que están muy orgullosos de todo lo que ha logrado, y como te decía, no solo por tener un reconocimiento personal, porque eso no es lo que busca Juan David, sino por realmente generar un impacto y cambiar las cosas en Colombia. Que eso es una buena amiga haciendo la labor de hablar bien. De hablar bien. No, pero es dijo una amiga, cosas muy importantes. Sí, además Daniela, pues somos amigos hace un montón de años, y creo que esa es una de las cosas que es más importante de los amigos, y es que se vuelven también parte de la familia y que recorren con uno. Eso es cierto, es parte de un camino que se traza, ¿no? Pero ella destaca mucho los valores y los elementos que muchas veces se van perdiendo en la medida en que la educación no influye, la educación temprana no se orienta, y esa construcción de persona surge allí. De tal manera que, bueno, vamos a seguir avanzando en esta vida de Juan David Aristizábal, y por ahora, queridos televidentes, queremos invitarlos a unos mensajes institucionales. Recuerde inscribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Seguimos con una de educación y desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía de Juan David Aristizábal, líder social y emprendedor de nuestro país. Bueno, en esta estructura de valoración de su vida, encontramos que usted empezó a ser muy joven el activismo social, pero de corazón, creo yo.
en la medida en que cuando era estudiante del Colegio Calasanz, empezó a motivar a sus amigos para crear ciertos referentes de trabajo colectivo, de apoyo a las personas más desprotegidas y sobre todo en ese proyecto que usted impulsó, que denominó Jóvenes Informando Proyectos. Hablemos un poquito de esa época. Ese es lo divertido. Nosotros nos dimos cuenta en un momento, estábamos viviendo en Pereira, que mucha gente daba plata, era como limosna a personas en la calle. Y nosotros dijimos, ese es el gran problema para que mucha gente se quede en la calle y use ese dinero en consumir o drogas o alcohol. Y con un grupo de compañeros montamos una red donde nos dedicamos a convencer a las personas a no donar limosna en la calle, sino recursos a organizaciones y entidades sin ánimo de lucro en la ciudad. Y creo que ese movimiento pues se volvió y se replicó muy rápido. Éramos una red gigante. En ese momento no existían las redes sociales, entonces literal era en la calle con un volante, flyer, repartiéndolo a la gente. Y creo que eso, a los que hicimos parte de ese proyecto, creo que nos mostró algo que es esencial, y es las comunicaciones y la información es esencial para transformar la sociedad. Es decir, si nosotros queremos que la gente se involucre en un proyecto social, que la gente decida participar, pues tenemos que usar cadenas de información. Y lo que nosotros... ¿Qué toca la sensibilidad de la gente? ¿Qué dice esa experiencia suya para que realmente la gente entienda que no se trata simplemente de dar lo que se necesita, sino enseñar cómo conseguirlo? Yo creo que la gente lo que tiene que ver es que sus acciones tienen impacto. Y muchas veces el sistema, hay como una cultura en la que, por cómo entendemos el poder, como entendemos el liderazgo, lo que nos indica es lo que yo hago igual no tiene ningún efecto. Cuando uno muestra a la gente haciendo, la única forma de mostrar eso es haciendo, o mostrando las labores de personas que están haciendo, como es este programa, pues lo que alguien ve podrá decir, oiga, yo también lo puedo hacer. Y ese es el poder de tener referentes en una sociedad. Pero por el otro lado es que tenemos que trabajar en una forma distinta de entender el liderazgo en el país, y viene de que lo vemos como si estuviéramos en Ciudad Gótica. Como si estuviéramos en la ciudad de Batman. Donde además usted parece mucho a Clark Kent. No, pero además, gracias, yo voy a seguir viniendo por esas buenas palabras. Pero en ese mundo de liderazgo la gente cree que estamos en una ciudad gótica, oscura, y corrupción, y que tenemos que esperar, todo es malo, y que tenemos que esperar a un líder, a Batman o a la Mujer Maravilla, a uno solo, a que nos resuelva el problema. Y entonces, pues la gente quiere delegar su responsabilidad en que llegue una sola persona. Y eso tiene que ver como también está organizado, por ejemplo, en la educación, los gobiernos estudiantiles. Así es. El personero estudiantil en un colegio privado o público, cuando uno va a los colegios, dicen, pero es el personero el que lo tiene que hacer. El depositario del problema y de la solución, y así no es. Tiene que hacer, o sea, él no es el Batman que va a venir a resolver el problema. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer, pensando en la respuesta, es cómo lograr que la gente se cautive y motive. Cada uno tiene que aportar un talento, descubrirlo y ponerlo en acción. Vamos a ver un testimonio que nos habla perfectamente de cómo una persona que lo conoce usted muy bien nos cuenta ciertas anécdotas que van determinando ese derrotero, no del liderazgo individual, sino de aquel que es capaz de sumar muchos liderazgos para que el impacto sea colectivo. Inicialmente él vivía en Pereira y yo vivía en Bogotá, entonces hicimos una amistad a distancia, ¿no? Entonces nos hablábamos por teléfono, él me contaba sus proyectos, sus planes, estuve en su grado del colegio con su familia, y luego él se vino a Bogotá ya para entrar a la universidad, y yo me volví un poquito como su madrina acá, y siempre estuvimos juntos en todas las etapas, digamos, desde su colegio, la universidad, su vida profesional, su maestría, y bueno, hasta hoy en día seguimos siendo grandes amigos. Yo me acuerdo cuando lo conocí, yo le preguntaba, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Decía, no, pues yo quiero cambiar el mundo. Y nos reíamos porque es un poco ese cliché de, yo también quiero cambiar el mundo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo me acuerdo que nos sentábamos en esa época en mi casa y escribíamos en un cuaderno ideas de qué íbamos a hacer, y al final él fue el que las hizo. O
Yo lo he seguido de atrás a pasitos, pero en unos temas muy distintos, y él realmente ha sido la persona que ha logrado cumplir esa meta, y que creo que siempre va a ser su palanquita para todo lo que haga. Cambiar el mundo. Cambiar el mundo. ¿Usted cree que es posible cambiar el mundo? Pues por eso estamos en esto, Me porque encanta. primero tenemos que cambiar nosotros, luego cambiar nuestro colectivo, luego a través de la educación intentar cambiar la sociedad, y luego cambiar el país, y desde allí hay que cambiar el mundo. ¿Qué le diría usted a los jóvenes colombianos con respecto a la educación cuando ella a veces no es motivante, aparece como desprendida de la realidad nacional y simplemente es un cúmulo de conocimientos que no generan condición de aprendizaje significativo y de aplicación de ese conocimiento en pos de resolver problemas que muchos viven en muchas regiones, inclusive en sus entornos familiares? Que la cambiemos. Ajá. Que yo comparto que la educación en muchos lugares de todo tipo es una educación que no fortalece ni cultiva los talentos de cada uno. Uh-huh. Y que cada vez más gente está buscando otras formas de aprender para poder explorar sus talentos. Que tienen razón. Así es. Pero no por eso no significa que no haya que hacer dos cosas, cambiarla. Y creo yo que en el país, desde nuestra experiencia con Todos por la Educación, pero como hay otras más organizaciones que están trabajando porque las cosas cambien en la educación, puntuales, cada uno ha tenido unos ejercicios con historia muy puntual, que después podemos hablar de lo que nosotros hemos hecho en Todos por la Educación, es que hay que cambiarla. Pero dos, mientras la cambiamos también hay que educarnos. Total. Yo creo que las puertas que digamos, a mí se me han abierto han sido por hacer cosas, estar en la calle, en el terreno, haciendo proyectos, pero también por la educación que he recibido. Sí. Y cuando mi hermana se graduó del colegio, en mi casa tuvimos una crisis económica, la situación económica era muy difícil, año 1999. Sí. Mi hermana fue uno de los mejores ICFES de Colombia, pero en ese año Andrés Bello se quitó la beca de Ecopetrol por ese año, por la situación fiscal se quitó, y la situación era pues que era muy limitado como que la opción de estudiar en la universidad para mi hermana. Y ella dijo, no lo pensó ni un segundo, dijo, como sea me va a conseguir, pidió un crédito en el ICETEX, estudió su carrera soñada, y yo creo que también fue muy importante para mí. Yo muchos años después, la situación mía fue muy distinta a la de ella, pero fue realmente cuando uno sabe el poder que tiene la educación, pues uno hace esos esfuerzos. Yo me acuerdo que mi hermana, cuando yo hablaba con ella, pues ella es mayor que yo, 7 años, me contaba los 3 buses que tenía que coger para ir a la universidad, todas sus dificultades, pero después mi hermana fue una becaria de la OEA para estudiar en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que la educación, a pesar de todas las críticas que tenemos, la educación sí es un motor para la transformación de uno como persona, pero sobre todo porque le permite a uno descubrir cuál es su talento. Y si uno es perseverante y es disciplinado, pues ese talento se convierte en una herramienta que, en mi opinión, puede cambiar el mundo. Bueno, complementemos estas ideas suyas con este testimonio de un querido amigo que usted conoce, Nicolás Saldarriaga. Veamos. Juan David es una persona que es muy preparada, ha estudiado, conoce, pero algo que no tienen los demás y que él sí tiene es la humildad y la simplicidad con la que hace las cosas. Él se baja, él hace las cosas y no es sencillamente decir qué hacer, él lo hace. Y muchas veces en este país, ahorita en el posconflicto, estamos diciendo qué deben hacer los otros, cómo mejoramos el país, qué debe hacer la guerrilla, qué deben hacer los políticos, pero nosotros no sabemos qué hacer. Y la diferencia de él sí hace y él lo hace él para que todos lo tomemos como ejemplo y sigamos trabajando. De Juan David lo que me gusta es que es un referente de la juventud en buscando ese deseo social, esos trabajos sociales, pero creo y estoy seguro que no es el único. Él es esa persona que nos ha llevado a muchos y a muchas personas a mirar que los jóvenes sí están trabajando por la sociedad, sí se preocupan, sí van más allá de eso, sí les interesa la política, sí les interesa un mejor país, un mejor futuro, y él ha sido ese referente. Nicolás Saldarriaga. Economista, periodista. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos porque ¿usted se acuerda de este niño Sergio Urrego? Se suicidó por el bullying que le estaban haciendo en su colegio.
y creo que esto fue hace 2 años, si no estoy mal, Sí, 2 años largos. se convocó a como una convocatoria para expresarle solidaridad a la mamá A la de familia, Sergio sí. Urrego, y yo lo conocí, pero si lo vio en 1,90 metros, tomando muy buenas fotos y mandándola por redes sociales. Yo le dije, ¿usted qué es lo que está haciendo? Es muy bueno en marketing digital. Le dije, oiga, usted tiene que ser voluntario de lo que nosotros hacemos, y esa fue una forma de reclutar Muy bien. a Nicolás, y después nos volvimos muy buenos amigos. Por ahora, televidentes, queremos invitarlos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos y no olvide también sintonizarnos en el canal de YouTube. Ya volvemos. Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de Juan David Aristizábal, líder y emprendedor social. Una frase que a usted le gusta mucho es, entre comillas, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado, cierro comillas. Es una frase de Margaret Mead. ¿Por qué se identifica usted tanto con esa frase? Mire, empecemos comprometidos. Implica que la gente tomó la decisión y dijo, en el largo plazo lo quiero hacer. Grupo, porque cambiar el mundo es en equipo. Solo, volvamos al tema de Batman, yo no creo en los caudillos ni en esa gente que se pinta pues como la salvadora o el salvador. Ni Batman, ni Superman. No, únicos no, solos ni no. el La Liga de la Chapulín Colorado. Justicia, juntos sí. Ajá. Pensantes. ¿Y qué se refiere con pensantes? Es que uno, si quiere resolver un problema, pues tiene que sentarse, preguntarse cuál es la causa, quiénes son Así los es. involucrados, hay que organizarlo. Y porque la última pedazo de la esos, frase. y los únicos que no han logrado, es porque uno se pone a ver para atrás en cualquier momento de la historia. Siempre han sido grupos de personas los que se toman la decisión de cambiar las sociedades. Aquí, cuando unos jóvenes dijeron, nos cansamos del sistema político y dijeron, vamos a ir por la séptima papeleta, fue un grupo de Pero lograron, jóvenes, y entonces Cierto. lograron y cambiaron el sistema. Creo que alrededor del mundo, todas las historias, es gente de personas que toman la decisión de juntarse, unirse y van a cambiarlo. Ahora, también para lo malo. Hay gente que se une, se compromete, Sí, se organiza para sí. cambiarlo para lo malo. Por eso es que los que queremos cambiar el mundo no lo podemos hacer solos. Juan David, pero hay un tema, por ejemplo, en la Colombia de hoy, en donde tenemos que aprender a manejar las diferencias, ¿cierto? Muchos no piensan igual que yo, pueden pensar diferente. Y en eso, pues, hay un testimonio de su amigo que nos dice, no pensamos igual, pero estamos construyendo conjuntamente. Lo invito a que lo veamos. Con Juan, siempre que nos reunimos hay un tema principal que hablamos y debatimos, y creo que con el paso del tiempo él me ha demostrado que de pronto puede ganar ese debate, pero siempre es el mismo tema, y es que yo digo que todo acto de bondad pierde su bondad apenas se hace público. Por lo contrario, él siempre dice que todos los actos de bondad deben hacerse públicos siempre y cuando van a generar más actos de bondad detrás. Entonces es algo que siempre discutimos en torno a quién tiene la razón o cuál de los dos es más acertado. En el último momento podría llegar a decir que él va ganando, pero pues esto es una amistad larga, veremos qué pasa en el futuro, pero ese tema siempre es como esos actos de bondad, esos actos de solidaridad, con qué intención se hacen y para qué se hacen. Usted produjo un libro que se llama Llenando Espacios, Así es. donde hace un relato sobre creatividad, liderazgo, determinación, elementos que de alguna manera recogen experiencias innovadoras y de inclusión. ¿Cuál fue la experiencia en la producción de ese libro? Porque entiendo yo encontró una cantidad de personas haciendo muchas cosas, ¿sí?, importantes, pero cómo desde el individuo, desde lo personal,
se puede llevar esto a lo colectivo? Tal vez es la gran pregunta que tenemos que hacernos los colombianos. Yo creo que llenando espacios es primero la reflexión de cómo hay gente que llena esos espacios que ni el Estado ni el mercado han llenado y los llena de manera innovadora y creativa, generando conflictos. Ajá. Y quiero decir eso es porque cualquier persona que tome la decisión de movilizar a una sociedad pues, va a generar incomodidades. A alguien le va a tocar cambiar, a alguien le va a tocar renunciar a cosas. Y yo creo que una de las cosas más interesantes de todos los personajes que están en el libro Llenando Espacios es gente que ha sabido manejar el conflicto, es decir, ha logrado movilizar grupos, empresas, organizaciones, sectores, desacomodándolos. Ha aprendido a ceder también. Cediendo. Claro. Y eso es administrar el conflicto. Colombia el día de hoy, de verdad tenemos que estar felices por una cosa y es el conflicto que estamos teniendo es positivo. Y la gente cuando yo le digo eso me dice, no es positivo, una polarización extrema. Yo creo que es una fortuna la polarización. Queremos presentar un testimonio de una persona que lo reconoce desde la perspectiva de lo que usted menciona en torno a la importancia de ese libro que escribió, Llenando Espacios. Parte de mi vida empezó finalizando el 2016, era encontrar ese propósito y ese para qué cada mañana en mi día me levantaba. En febrero tomé la decisión de que quería entrar al emprendimiento social, que quería trabajar por Colombia, quería hacer algo para cambiar el mundo, la sociedad o una persona, y para mí es efecto dominó. Una compañera del colegio, 17 años después, me invita al lanzamiento de su libro, en la Feria del Libro. Ese día yo llego, mientras espero que sean las 5 de la tarde, empecé a buscar un libro de emprendimiento social. Me fui por cada editorial de las universidades y la única editorial que tenía un libro de emprendimiento social era el CESA, con su libro Llenando Espacios, donde el autor era indiferente para mí, Juan David Aristizábal Ospina. A los 15 días nos conocimos, casualmente una semana después de yo haber salido de la empresa donde trabajaba, un martes, miércoles o jueves, uno de esos 3 días tipo 7 de la noche en un café de la G, y con su risa y su pregunta de siempre, y fue como, cuéntame tu historia. Entonces yo le conté a Juan básicamente lo que fue mi historia desde cierto punto hasta ese momento, y le dije, Juan, quiero aportar a la sociedad, siento que Colombia en estos momentos está en un momento muy crucial, vienen elecciones presidenciales, está todo el tema de reconstrucción de paz, y hay una narrativa nueva que tenemos que generar. A Juan le encantó. Hoy en día hago parte de su gran proyecto que va a ser el lanzamiento en agosto de este año. A través de la Fundación Palante hay una plataforma para cambiar el mundo. ¿Y en qué consiste? Consiste en inspirar, empoderar y movilizar a millones de jóvenes. ¿A qué? Para que descubran y usen su supertalento para cambiar el mundo. Profundo. Chévere, eso fue por el libro. Profundo. Me dice, el que vivía con ella, me escribió y me dijo, oiga, mi roommate compró su libro. Que uno le compren un libro, eso es un gran logro. Indudablemente. Y entonces yo le dije, no, preséntemela. Y ahí conocí a este personaje de Claudia Santo Domingo, una mujer comprometida con la educación, excelente, apasionada. Y yo creo que si la gente se da cuenta de la importancia de que más mujeres se les reconozca todos sus derechos, que tengan igualdad salarial, creo que este país sería imparable. Y uno se da cuenta por las historias que conozco de Claudia que aún las empresas no se han dado cuenta de eso, y por eso es que lanzamos hace 3 años junto a una empresa que se llama Aequal, es una firma consultora, un ranking de equidad de género, porque nos importa muchísimo y es que las organizaciones digan cómo estamos, y porque a las mujeres en este país tenemos que respetarlas, pero 2, es que no están pidiendo algo más que los hombres, es que a trabajo igual, salario igual. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.